Cuando la policía entró a la casa de Ed Gein, no dio crédito a lo que encontró en su interior. Un cinturón hecho de pezones de mujeres, varias sillas y lámparas tapizadas con piel humana y un corsé hecho con un torso humano, uñas, narices y dientes. Además del cadáver de su última víctima colgado desde los pies, sin cabeza ni tripas. Pero, ¿cómo ese anónimo granjero se había convertido en la inspiración para películas como La matanza de Texas o Psicosis? Si quieres saber más, aquí te cuento su historia. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George Gein, era un alcohólico el cual era incapaz de conservar ningún trabajo. Su madre, Augusta Lerck, era una ama de casa extremadamente religiosa con unos métodos un tanto especiales para criar a sus hijos. Ed también tenía un hermano mayor llamado Henry. Después de haber vivido 8 años en La Crosse, decidieron que era momento de abandonar la ciudad, ya que, según ella, era una ciudad llena de pecado. Así que se mudaron a una granja de 80 hectáreas en un pequeño pueblo en Plainfield, donde empezaron los años más oscuros para Ed Gein y los cuales lo terminaron convirtiendo en el carnicero de Plainfield. Augusta, la madre de Ed, era una ferviente religiosa que creía firmemente en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran mujeres de compañía creadas por el diablo, las cuales solo servían para tentar al hombre, menos ella, claro está. Obligaba a sus hijos a leer la Biblia a diario, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba de manera literal en su día a día. Solo había tenido relaciones con su marido para procrear y castigaba cualquier amistad que pudieran tener sus hijos, aislándolos completamente del mundo exterior. Ed era un chico introvertido y bastante mal estudiante. No logró pasar de 7º grado y abandonó la escuela para dedicar a trabajar con su padre en la granja. Ellos no tenían una buena relación, de hecho Ed odiaba a su padre, el cual maltrataba a su madre y constantemente deseaba su muerte. Desde que abandonó la escuela y durante toda su vida se dedicó a labores en la granja, hasta el año 1940 que su padre fallece debido al alcoholismo, obligando a los hermanos Gein a salir de la granja y encontrar un trabajo. Ed empezó a hacer pequeñas tareas para los vecinos e incluso llegó a cuidar de los hijos de estos. Lo definían como una persona extraña, raro pero inofensivo, decían. Ahora estaban ellos 3 solos, Henry, Ed y su madre. Vivían bajo las normas de ella, una vida extremadamente religiosa y alejada del mundo real. Ed era el más fácil de manipular por su madre, había desarrollado una relación de dependencia total hacia ella, e incluso se podría llegar a decir que tenía principio de Edipo, que para quien no sepa lo que es un trastorno mental en el cual el hijo siente un amor inmenso e incluso hasta incestuoso hacia el progenitor de sexo opuesto, en el caso de Ed hacia su madre, y un odio extremo hacia el progenitor de su mismo sexo, en el caso de Ed, su padre. Y es a partir de la muerte de su padre cuando Ed acata todas las normas de su madre, mientras que por otro lado su hermano Henry empieza a cuestionar absolutamente todo. Henry no está de acuerdo con esa visión del mundo, no entiende por qué tienen que estar recluidos en la granja sin ningún tipo de contacto exterior y empieza a criticar a su madre delante de Ed. Esto último no le gusta nada al protagonista de nuestra historia y empieza a llevarse bastante mal con su hermano. La relación de ellos dos cada vez va a peor, hasta que llega el 16 de mayo de 1942. Ese día se produjo un fatídico incendio en la casa de los Gein. El fuego empezó a quemar prácticamente todos los campos de la granja y cuando empezó a descontrolarse se acercaba peligrosamente hacia la casa. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry, el hermano de Ed, había desaparecido. Emprendieron su búsqueda por las 80 hectáreas de la granja y por los alrededores, pero no tuvieron mucho éxito, hasta que al atardecer encontraron su cadáver. Lo encontraron boca abajo y con signos de violencia. Llevaba un golpe en la cabeza. Los forenses afirmaron que había muerto por asfixia, pero debido a la época en la que nos encontramos no fue investigado jamás. Se cree que Henry
fue la primera víctima de Ed Gein. La muerte de su hermano le dio vía libre a Ed y a su madre para continuar con su relación casi incestuosa. Pero apenas unos meses después, la mujer sufrió un derrame que la dejó paralizada, y en algún momento de 1945 padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta su último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese año. Ed había perdido su único vínculo con la cordura, no tenía con quién hablar y estaba completamente solo. Y es aquí donde empezó a formarse el carnicero de Plainfield. La siguiente víctima de Ed fue Mary Hogan, la cual murió el 8 de diciembre de 1954. Ella era una mujer corpulenta y mal hablada, la cual había superado 2 divorcios y decidió mudarse al pequeño pueblo de Plainfield para empezar una nueva vida. Trabajaba en el bar del pueblo y debido a su mal carácter sabía lidiar con los borrachos. Extremadamente mal hablada, era una versión grotesca de la madre de Ed. Ese día, la mujer cerró el bar alrededor de las 6 de la tarde, pero Ed decidió entrar y ella le dejó pasar ya que era cliente habitual. Él afirmaba que solo quería tomar un café. Después de servirle el café a Ed, mientras ella limpiaba la barra del bar, Ed sacó su revólver y la mató. Esa misma tarde entró al bar el granjero Seymour Lester en busca de un helado para su hija pequeña. Cuando entró, vio un enorme charco de sangre en el suelo y un cartucho. Por el rastro de sangre se podía intuir que el cadáver había sido movido a la parte trasera del bar donde se situaba el parking. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y una huella dactilar. Con estas pistas tan concretas, en la actualidad podríamos haber descubierto quién fue su asesino en cuestión de horas, pero debido a la falta de avances tecnológicos, no se pudo saber quién la mató hasta años después. El pueblo donde vivía Ed era un pueblo extremadamente tranquilo. El último crimen había sido en 1853. Un siglo después tenía 700 habitantes, los cuales todos se conocían entre ellos. Nadie nunca se esperaba que el vecino que saludas todas las mañanas podía ser un potencial asesino en serie. Las actividades de Gein pasaron totalmente desapercibidas, no porque no fueran visibles, sino porque todo el mundo hacía la vista gorda. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que su poco conocimiento le ayudó a avanzar en la investigación. Lo que no se esperaba era encontrarse con un caso tan macabro como este. Los rumores en el pueblo sobre la desaparición de Mary no cesaban. Se había llegado a decir que a Mary la había secuestrado la mafia, a lo que Ed solía responder que no estaba desaparecida, la tenía en su granja. Durante los siguientes años, varios reportes a la policía afirmaban que alguien estaba profanando tumbas en el cementerio local. Muchas tumbas aparecían totalmente abiertas y los cadáveres del interior totalmente desaparecidos. Otras, en cambio, simplemente faltaban joyas, partes del cadáver e incluso ropa. Todos los profanamientos tenían algo en común, y es que los cadáveres habían sido enterrados recientemente. Lo que no sabían es que Ed, ese hombre solitario que vivía en esa inmensa granja, era el que estaba recolectando las partes de sus seres queridos para sus macabras fantasías. La última víctima de Ed fue la dueña de una ferretería, Bernice Worden. El 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local antes de que cerrara. Era cliente habitual y pidió 1 litro de líquido anticongelante. Acordó volver al día siguiente a recogerlo. Había empezado la temporada de caza en Plainfield. Todos los hombres desfilaban rumbo al bosque a cazar ciervos para luego en el anochecer volver y exhibir sus piezas en los establos. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorear que era extremadamente raro que Bernice no hubiera abierto la ferretería esa misma mañana. Cuando el hijo de Bernice volvió de cazar, avisó inmediatamente a la policía sobre la desaparición de su madre. Cuando empezó la investigación policial, se revisaron todos los registros en la tienda, incluidos los registros de clientes, ya que Bernice anotaba quién había hecho las comandas en una pequeña libreta. El último cliente no era ni más ni menos que Ed Gein, por lo que toda la investigación policial apuntaba directamente hacia él. Gracias a la investigación paralela del alguacil sobre la desaparición de Mary Hogan y la investigación policial sobre la desaparición de Bernice Worden,
Todos los caminos llevaban a la granja de Ed Gein. La policía decidió investigar el interior de la granja, pero no dio crédito a lo que encontró. Ed había estado viviendo sin luz ni agua potable desde la muerte de su madre. Había un olor nauseabundo por toda la casa y estaba extremadamente desordenada y sucia. Encontraron objetos fabricados con los restos de los cadáveres que había estado desenterrando durante todos estos años. Tenía una lámpara forrada con caras humanas, un cinturón hecho con pezones, cubertería realizada con huesos humanos, un sillón forrado con más piel humana y hasta cuencos hechos con cráneos humanos. Y cuando llegaron al cobertizo, descubrieron el cadáver de Bernice Worden colgado desde los pies. Estaba partida en dos, le faltaban los intestinos y le había cortado la cabeza, la cual estaba metida en una bolsa junto a su corazón. También encontraron la cabeza de Mary Hogan, la dueña del bar. Cuando la policía llegó a la parte de arriba de la casa, se sorprendió del orden que había comparado con la planta de abajo. Había una puerta cerrada con llave y los policías se temían lo peor. Cuando entraron, descubrieron que se trataba del cuarto de su madre. Estaba impoluto, tal y como ella le había enseñado durante toda su niñez. No había cambiado nada de sitio y tenía una Biblia en una mesita al lado de la cama. Era su santuario, dedicado a su madre. Después de encontrar la casa de los horrores, procedieron a detener a Ed, el cual estuvo en silencio durante 30 horas, hasta que amenazaron con enseñarle el cadáver de Bernice Worden. Ahí fue cuando confesó y nació la inspiración para películas como La Matanza de Texas, convirtiéndose en el carnicero de Plainfield. No está claro cuál era su objetivo principal. La policía encontró un traje que había hecho con diferentes partes de mujeres, el cual solía ponerse. Se dice que también usaba genitales femeninos y se los ponía encima de los suyos. Muchos dicen que realmente quería convertirse en una mujer y otros afirman que estaba intentando convertirse en su madre para poder llenar el vacío que había dejado en su vida. Ambas hipótesis me parecen ciertas bajo mi punto de vista. La evaluación mental de Ed duró un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia donde los peritos informaron su diagnóstico final: esquizofrénico propenso a sufrir alucinaciones. Le había comentado a los psicólogos que él era un enviado de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró enfermo mental y fue internado en una institución psiquiátrica. Durante los siguientes meses, el pequeño pueblo de Plainfield estuvo revolucionado. Los vecinos estaban deseando que terminara la pesadilla que estaban viviendo y querían que todos los periodistas y curiosos se esfumaran. El 30 de marzo decidieron subastar la granja de los Gein y los muebles que no habían sido incautados por la policía. Pero esa mañana, el pueblo amaneció con una columna totalmente negra que venía desde el campo. Alguien había quemado la granja. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el coche de Ed Gein, el cual fue comprado por un empresario para hacer espectáculos. Los enfermeros trasladaron la noticia a Ed y él contestó que era mejor así. Desde el psiquiátrico se comentaba que Ed se comportaba bien, solía leer el diario y no conversaba con nadie. Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama. Murió de un paro cardíaco a los 77 años. Lo enterraron junto a Augusta, su madre, en el cementerio de Plainfield. Poco después, alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le dejan sus fanáticos. Este caso inspiró muchísimas películas de terror como La Matanza de Texas o Psicosis. También inspiró a personajes como Hannibal Lecter e incluso hasta un personaje de la segunda temporada de American Horror Story debido a su extraña relación con su madre. Una vez más, nos presentamos ante la pregunta: ¿el asesino nace o se hace? ¿Es que acaso los cuidados de su madre condicionaron cómo iba a ser Ed Gein en el futuro? Déjame saber tu opinión en los comentarios. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y si te ha gustado el vídeo te animo a que le des like. Y recuerda, a veces la realidad supera la ficción. Buenas noches.